Muy buenas tardes para todos. Gracias por estar junto a nosotros en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Alba, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bendecidos como siempre, como cada día y felices de poder estar con todos, contigo y con todos Ujú. ellos también, por supuesto. Así es. ¿Y cómo se pueden comunicar con nosotros? Bueno, hay básicamente tres formas por las que se pueden comunicar con nosotros. La primera le vamos a mencionar es el Facebook. Pueden buscarnos en Nuestras Voces en el Desierto. De igual manera en YouTube, Nuestras Voces en el Desierto. Cuando están allí, denle like o me gusta, compartir o share. Para que muchos más puedan verse beneficiados, ¿verdad? De estos videos. Y cuando estás en YouTube, hacele clic a la campanita donde dice suscribirse, para que de esa forma puedas tener los videos inmediatamente que los estamos levantando o que los estamos haciendo. Así Y la es. tercera forma, ¿verdad? Para comunicarse con nosotros, Daniel, es el WhatsApp, El ¿verdad? WhatsApp, sí. Y nos vamos con el WhatsApp, que es el +1 801 499 1334, como está apareciendo en pantalla. Cualquiera de estos medios puedes usar para comunicarte con nosotros. Si te quedó alguna duda de algún programa que ya Ujú. está en el pasado, por favor escribinos que con muchísimo gusto, con la ayuda de nuestro Dios, te vamos a contestar. Y lo otro importante, que también te puedes comunicar con nosotros por esos medios, para como está apareciendo ahí. Si te interesa recibir las buenas nuevas de salvación, si querés saber el plan que Dios tiene para tu vida, si querés saber qué mundo maravilloso nos va a esperar en el futuro, en fin, todo lo que se va a venir, querés saber qué es lo que está pasando ahora en el mundo, cómo va a Ujú. terminar todo este tira y afloje tan impresionante que tenemos en el mundo. Bueno, todo eso y más está en la Biblia. Entonces, comunícate con nosotros y con muchísimo gusto te vamos a hacer llegar los materiales que sean necesarios, o si querés hacerlo en vivo, ¿verdad? A través de Zoom, a través de WhatsApp, a Ujú. través del medio que sea, puedes contactarte con nosotros. Así es. Muchas gracias, Alba, por toda la información. ¿Y ya tienes tu Biblia? Rapidito Rapidito, buscarla porque rapidito es a muy buscarla. importante para que pueda estar, para poder aprender más de su palabra. Exactamente, Y vamos a comenzar, como hacemos cada programa, con una oración. así sea. ¿Sí? Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por estar junto a nosotros. Permita ahora que sea usted quien nos enseñe en esta tarde. Amén. Y Señor, gracias por todo lo que usted hace por Sí, nosotros. En Señor. su nombre, amén Amén, y amén y amén. amén. Les vamos a hacer un pequeño resumen de cómo venimos a lo largo del tiempo. Ok. Estamos en el tema más grande, lo que estamos estudiando son las parábolas de Jesús. En el tema más pequeñito estamos hablando acerca de una parábola que es la que trata de los Ujú. labradores malvados, que Así se es. encuentra en el libro de Mateo, también está en los otros libros. Y entonces, en el jueves pasado, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo las aplicaciones generales, por así decirlo, las características que tenía, quiénes Ujú. eran los personajes involucrados, etcétera, etcétera, y unos cuantos detalles. Así Pero es. obviamente no nos dio el tiempo para todo. Para Hoy todo. vamos a continuar y vamos a entrar a la aplicación personal. ¿Para qué nos sirve esta parábola a nosotros hoy día? Así es, así ¿Verdad? es. Y bueno, Alba, hablando un poquito de lo que estuvimos comentando un poco el programa anterior, ya veíamos que si no aceptaron a Juan el Bautista, Ujú. ¿ok? Tampoco iban a aceptar al Mesías. ¿Mm? Ahí está, Y ahí creo está. que es el momento de, vamos a decir, de rendir cuentas. Correcto. Ujú. Y en la parábola hemos visto, como decíamos, que la viña estaba equipada con todo lo necesario para que el trabajo de los labradores fuera fácil y productivo. Y se nos dice que además de haberla cercado y vallado, también cavó un lagar y edificó una torre. O sea que Exactamente. no faltaba absolutamente nada allí en ese lugar. Tal vez podríamos hacer una breve reseña del significado de cada una de esas cosas, ¿verdad? El Ujú. viñedo se estaba refiriendo, de acuerdo a la profecía de Isaías, al pueblo de Israel, Así es. ¿correcto? Después, la torre estaba haciendo referencia ni más ni menos que al templo de Jerusalén, Ujú. y el cerco era la ley de Dios. Así O sea que el es. Señor había dispuesto absolutamente todo. Como Ujú. nación escogida en aquel tiempo, Sí, ¿verdad? Tenían absolutamente todo lo que ellos necesitaban para cumplir el mandato del Señor, la orden del Señor, ¿verdad? De ser la luz para para el todas las mundo. otras naciones. Así Exactamente, es. exactamente. Es decir, que todo estaba preparado.
Todo absolutamente estaba todo, preparado. para que el fruto estuviera listo cuando los mensajeros del dueño vinieran a reclamarlo. Exactamente, exactamente. Y este era el propósito por el que el dueño había preparado todo aquello. Y no es difícil darnos cuenta también de que la inversión no tendría ningún sentido si finalmente no se obtenía algún fruto de ella. Exacto, exacto, ¿Para qué iba a indudablemente. invertir en todo eso si al final no iba a dar frutos? Y por otro lado, como bien dice ahí la misma parábola, ¿verdad? Dice que cuando llegó el tiempo de la cosecha, o sea, el Ujú. Señor sabía exactamente cuándo era que tenía que ir a pedir los frutos. No, no apresuró ni retrasó, sino que fue exactamente, o sea, no tenían la excusa de decir, oh, no viniste en el tiempo adecuado, o te adelantaste, todavía no hay frutos, Así es. ¿no? Sino el Señor Así es. esperó al momento exacto. Ujú. Y bueno, y allí, a pesar de que Dios había distribuido generosamente todos los dones entre ellos, cuando llegó el momento de entregar el fruto, ellos se lo quedaron para sí mismos. Exacto, exacto. Porque al primero que fue lo maltrataron y le pegaron y todo lo demás, al segundo lo mismo. Llega un momento que manda a su hijo y hasta matan a su hijo. Fíjate que las tres formas que tienen de exterminar, vamos a decir, a estos labradores, a estos criados, es Ujú. golpear, matar y apedrear. Y cuando nosotros vamos a la historia de los profetas, nos encontramos que esas son las cosas que han hecho con ellos, Ujú. ¿verdad? El Señor Así de es. una y otra forma ha estado a lo largo del tiempo con el pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Ujú. Israel se ha desviado, les ha mandado un profeta. Y a todos ellos, de alguna u otra forma, los persiguieron. Así Y es. por supuesto muchos de ellos los terminaron matando, ¿verdad? Matando, sí, lamentablemente. Digo, fue triste toda la situación y lo mismo hicieron con Jesús, ¿no? Exactamente. Eso es lo más triste de todo, ¿verdad? Porque ya en el versículo Ujú. 36, como tú muy bien decías, que todos pasaron por esta suerte, entonces al final dice en el 37, bueno, van a Ujú. respetar a mi hijo, así que les voy a mandar a mi hijo a Pero buscar los frutos. ni así fue. Exacto. Y bueno, como dijimos, se lo habían quedado para ellos mismos y esto es un ejemplo más de la ingratitud del hombre hacia Dios. Totalmente. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Entonces, surge una pregunta, Alba. Mm. Como dice así allí su palabra, ¿no? Dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Interesante, a mí me encanta el método que tiene el Señor Ujú. de enseñanza, Sí. el método pedagógico que tiene el Señor. Ujú. Porque fíjate que están ahora todos los sacerdotes, los fariseos, está el pueblo, está todo el mundo allí cuando Jesús está contando esta parábola, Ujú. ¿verdad? De hecho, se pasó, vino con otra parábola que ya la estudiamos jueves anteriores, ¿verdad? Así Porque estas es. dos parábolas van unidas, Van se está hablando unidas. acerca del mismo tema, Ujú. ¿verdad? Entonces, los tiene a todos cautivados, pero a los que más cautiva son a los sacerdotes y los fariseos. Eso es a los que más va a las autoridades eclesiásticas, son los que más va a cautivar. Y el Señor les trabaja de cierta forma la parábola, ¿verdad? Porque les está haciendo ver que se está refiriendo a ellos. Ellos no se dan Así cuenta es. todavía que Ujú. se refiere a ellos. Y el Señor les hace dictarse o autodictarse sentencia. Sí. Les hace autodictarse sentencia, Ujú. ¿verdad? Así es. Y bueno, con esa pregunta también, porque aunque, como ya hemos dicho, ujú, Dios es lento para la ira Y gran y grandemente misericordia. lento. Así es. Sin embargo, finalmente tiene que actuar frente al mal. Por supuesto. No hay opción. Y estaba llegando el momento en que aquellos labradores tendrían que sufrir las consecuencias de su malvada conducta. Indudable, Ujú. indudable. Y como dice allí también su palabra, ese vendrá y destruirá a los labradores. Ajá. Ahora, fíjate que la respuesta esta, no la da Cristo. La dan ellos mismos. Ellos mismos son los que dan la respuesta. Porque Ujú. Jesús les deja la pregunta, o sea, se las deja ahí, como que les tira la pelota y la pelota queda picando, a ver qué hacen ellos. Así es. ¿Verdad? Y ellos, dice el versículo 41, le contestaron, matará sin compasión a esos malvados y Ujú. alquilará el video a otros labradores, el viñedo a otros labradores que Sí. le entregarán a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Ujú. O sea, ellos mismos, como decíamos recién, se autodictaron la sentencia, se cavaron la fosa, se metieron adentro y se enterraron. Así es. ¿Verdad? El pueblo de Israel ya había vivido un momento parecido cuando fue deportado de Babilonia. Sí,
O sea, lo viene viviendo y reviviendo y son duros de servicio. Ujú. Exactamente. Y la viña sería entregada, como dijimos allí, sería entregada a otros. Ujú, Ujú. ujú. Y yo creo que Jesús allí también tiene una respuesta, ¿no? Sí, Pero bueno, pero como hemos visto, Dios responderá al asesinato de su hijo, sí. destruyendo a los labradores que habían sido contratados y también entregando la viña a otros, como también lo explica Mateo, a gente que produzca los frutos de él, en el Ajá. versículo 43. Pero me salté al versículo 42, siempre queriendo avanzar y avanzar, ¿verdad? Ajá. Versículo 42, Jesús les dice: ¿Nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Mm? Por tanto, allí dice: os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sabes? Antes de que entres a esa partecita de la piedra, yo estaba buscando acá justamente en Lucas, capítulo 20, en el versículo 15 en adelante, ¿verdad? Ujú. Después que estos judíos dan esa sentencia, esa Ujú. autosentencia, dice, al oír esto, porque Jesús les repite, ¿verdad? De acuerdo a Lucas 20, Jesús les repite lo que ellos acaban de decir, y ellos inmediatamente, dice, al oír esto dijeron, Ujú. eso Sí, jamás. O sea, ya se dieron cuenta que se está refiriendo a ellos. así es. Ahí reaccionaron y se dieron cuenta que se está refiriendo a ellos, ¿verdad? Entonces, no, eso no puede pasar nunca. Nosotros somos la nación escogida. Y Ujú. Jesús clarito les está diciendo, será entregada a otros labradores que darán fruto. Y ahí es Ujú. cuando entonces, ¿verdad? Los miró y le dijo, ¿qué significa esto que dicen las escrituras? Lo que tú muy bien decías, ¿verdad? Sorry, pero quería hacer ese aportecito antes que No hay problema. siguieras desarrollando eso. Aquí como que tampoco explica muy detalladamente quiénes serían los otros, No, ¿ok? Y en el desarrollo del Nuevo Testamento nos aclara, y ellos son los gentiles. exacto, Aquellos que el pueblo de Israel, o sea, que los judíos discriminaban, desechaban, era a los cuales el mensaje les iba a llegar. ¿Mm? exactamente. Y en cualquier caso, el principio espiritual que aprendemos aquí es que si Dios nos da algo para hacer y no lo hacemos de tal forma que Él sea glorificado, sino que actuamos en nuestro propio beneficio, Él nos lo quitará y se lo entregará a otros. Bueno, cuando nosotros vamos a las parábolas de los talentos, que ya Ujú. hemos analizado, las parábolas de los talentos habla de esto mismo, Así ¿verdad? es. Dice que un señor, o sea, el dueño de todo, Ujú. tiene a 3 empleados y les entrega a cada uno una cierta suma de dinero. Eso es un talento, ¿verdad? Así Entonces, es. a uno le da 10, a otro le da 5 y a otro le da 1. Y le dice, negocien entre tanto que Ujú. yo voy y vengo. Así es. ¿Ah? Pero aquí que cuando regresa, bueno, el que le dieron 10 produce más, el que le dieron 5 produce, pero el que le da 1 Ujú. le dice, señor, yo sabía que tú eres tacaño, que eres así, que eres así. Le hace una descripción bárbara de un señor que evidentemente no es así, No es así. porque los otros dos dan la evidencia de que este señor no es así, ¿verdad? Dice, Ujú. entonces la escondí. Dice, bueno, ahora se te saca eso y se la da al que tiene más. Ujú. Así es. Se le da al que tiene más, Ujú. ¿verdad? Y lo que tú muy bien decías, Daniel, me parece oportuno recalcarlo, el hecho de que nosotros ahora somos esa viña. O sea, Así la es. viña ha pasado de ser Ujú. del Israel literal el Israel espiritual. Su Ujú. iglesia es esa viña. Y esa viña tiene que dar fruto. Así es. Esa viña tiene que dar fruto. Y el Ujú. Señor viene a recoger frutos. El primer fruto que viene a recoger es el fruto del arrepentimiento, Ujú. que no lo logró recoger con este pueblo, No, no, no pudo. ¿verdad? No lo logró recoger. Y nos damos cuenta que no lo logró recoger por la respuesta a esa que está registrada en Lucas capítulo 20, que dice, eso jamás.
O sea, ellos no reaccionan nunca a lo que Dios, a lo que Cristo les está tratando de mostrar, ¿verdad? Así es. Entonces, digo, nosotros ahora somos la iglesia, somos la viña, y como viña tenemos que dar frutos. Ujú. Pero cuando nosotros nos recordamos, la Biblia muchas veces menciona dos tipos de frutos que dan las viñas. Las uvas silvestres, que son amargas y que Así no es. se pueden comer, y las otras que son dulces al paladar y que de las cuales se puede producir el jugo de uva, que es útil y saludable, Así es. ¿verdad? Ujú. Entonces, digo, tenemos que tener muchísimo cuidado porque nosotros somos llamados a dar lo que el libro de Gálatas menciona como los frutos del Espíritu. Así es. Esos son los frutos que esta viña debe dar. Ujú. Pero esta viña no queda solo dentro de las cuatro paredes de la iglesia. No, hay que salir. Exactamente. El tronco está en Cristo, pero las ramas se tienen que empezar a extender y abarcar Así es. a todo el mundo. Ujú. Todo el mundo, ¿verdad? Porque de acuerdo, yo te voy a pedir que me leas Mateo 24:14. Mateo 24:14. Sí, por favor. Sí. Dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cómo es que se llevará el mensaje? La importancia del mensaje, dice, por testimonio. Por testimonio. Así Por es. testimonio. Entonces, mi pregunta hoy día es, ¿qué tipo de fruto están cargando nuestras ramas? Ujú. ¿Uvas agrias que no se pueden consumir, amargas, Ujú. o uvas saludables? Saludables, dulces, Exacto. hermosas al paladar. El fruto que como iglesia estamos llevando, ¿es un fruto que atrae a otros que quieren probarlo? ¿O es Ujú. un fruto que dice, no, de eso nada? Y, ¿verdad? Y como recién decíamos ahí en Gálatas, justamente en el capítulo 5 y en el versículo 22, por si quieres buscarlo, Gálatas 5:22, aquí está justamente lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Y anteriormente, los frutos que están en el versículo 19 al 21, están las uvas amargas. Sí. En el 22 están las uvas dulces, ahí en Gálatas. Ujú. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice allí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sigue el 23, Sí, por favor. mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Exactamente. Exactamente. Si no tenemos nada de eso, vamos a terminar muy mal. Somos uvas amargas que no Así pueden es. ser consumidas. Ujú. Y entendamos que esta viña sigue rodeada por el mismo cerco. Así es. Sigue rodeada por el mismo cerco que es la ley de Dios. Ujú. ¿Verdad? La ley de Dios con sus 10 mandamientos. No existe eso de que fue clavada en la cruz. Lo siento mucho. Ujú. Entonces, eso por un lado. La otra cosa es que ya el templo de Jerusalén no está. No. Ya el templo de Jerusalén no está, ¿verdad? Sino que lo que se mantiene allí es la iglesia. Y respecto al templo de Jerusalén, me gustaría que leyéramos ahí en capítulo 21 de Mateo, donde estamos, en la parábola, para explicar un poquito más lo que significa esa de la piedra que los constructores despreciaron. Así es. Podríamos leer el versículo 42. Sí, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Y el 44. Después dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Exactamente. Cuando nosotros vamos a la Escritura, Jesús está simplemente haciendo referencia a lo que pasó con la construcción del templo de Salomón. Resulta que cuando estaban construyendo el templo de Salomón empezaron a poner todas las piedras que eran el fundamento. Estas Así piedras no se partían, no se cincelaban ahí, sino que se cincelaban, se cortaban en la cantera, ¿verdad? Y se traían, se transportaban hasta ahí y se colocaban en el lugar donde tenían que ir. Pero Así aquí que es. cuando llegan a la piedra, toman una de las piedras, esa piedra ve que no encaja en ese lugar. Entonces la desechan, la ponen aparte. Y pasó mucho tiempo mientras estuvieron trayendo las otras piedras y fueron poniendo todas las bases para donde se iban a levantar las paredes, hasta que llegan al ángulo.
y encuentran que no tienen una piedra para ese ángulo. No. Y estaban buscando una piedra que fuera lo suficientemente fuerte, porque la piedra del ángulo es la que sostiene el edificio. Va a haber mucha fuerza que se va a ejercer sobre ella. Entonces pusieron piedras en ese lugar y las piedras se fueron desmenuzando. No pudieron aguantar los golpes, los golpes de tipo atmosférico, me refiero, ¿verdad? Sí, el sol, el viento, el calor, el frío, no lo pudieron aguantar y se partían, se resquebrajaban. Lo cual, si hubieran estado definitivamente en ese lugar, hubieran hecho colapsar el edificio. Hasta que los edificadores se dan cuenta de esa piedra que había quedado abandonada hace mucho tiempo atrás y deciden colocarla ahí y calzaba justito en esa esquina. Perfecto en el lugar. Esa piedra había quedado muchísimo tiempo ahí. Había pasado frío, había pasado calor, había pasado viento, había pasado sol, había pasado lluvia. No se había partido en lo más mínimo. Y después decidieron poner presión sobre esa piedra y no se partió. No se partió. Soportó todo. Exacto. ¿Qué estaba haciendo referencia? A lo que el Señor Jesucristo iba a pasar. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos encontramos que en los salmos habla de que Cristo es la roca, en los evangelios habla de que Cristo es la roca y es la cabeza del ángulo. Y dice lo que los edificadores despreciaron. ¿Por qué? Porque la nación judía levantó todo este edificio de creencias y un montón de cosas, pero echando afuera al Mesías. Así es. Nunca llegaron a reconocer a Jesucristo como el Mesías. A pesar de que las profecías hablaban del Mesías, todo apuntaba al Señor Jesucristo, ellos lo desecharon, ¿verdad? Y me gusta porque en el versículo 44 que tú le dices, dice, en cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y alguno tal vez puede estar preguntándose, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, cuando tú caes sobre Cristo, tu orgullo queda hecho pedazos. Así es. Que eso es lo que les está tratando de mostrar Jesús acá, a estos fariseos, a las autoridades y demás. Así es. ¿Verdad? Que destruye todo, tus fracasos, tus pecados, Exacto. todo lo malo que estás haciendo se desmenuza y quedas limpio otra vez. ¿Verdad? Pero dice, pero si la piedra cae sobre alguien, lo hace polvo. Sí. Y es lo que pasó con la nación judía. Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, tal cual había sido profetizado, ¿verdad? Fue destruida. Su templo fue deshecho. Hoy día lo único que queda es un trozo de una de las paredes, que es lo que se conoce como el Muro de los Lamentos, y parte está enterrada, ¿verdad? Así es. Eso es lo que se conoce del templo de Jerusalén, pero el templo donde estaba el templo fue arado, se terminó todo. Fue una mortandad tremenda también que hubo en ese lugar. Y la nación judía dejó de ser aquella nación escogida por Dios para llevar el mensaje. Habían rechazado al Mesías y después se terminó todo. Y Alba, en el verso 45, siguiendo un poquito más, dice allí, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Exactamente. Y asimismo cuando Dios nos habla en su palabra a nosotros, tal cual, nos está diciendo todas las cosas como son, y mira, pasa esto, mira, estás haciendo esto, mira, estás haciendo lo otro. Y lo peor que nos puede pasar cuando Él nos llama la atención es no caer sobre la roca, sino que la roca caiga sobre nosotros. Así es. Cuando nosotros rechazamos a Cristo, la roca cae sobre nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros caemos sobre la roca, ¿verdad? Y caemos sobre la roca y, como decíamos antes, toda esa vanidad, todo ese orgullo, todo eso de creernos que somos más que nadie y mejores que todo el mundo, todo eso, como tú me bien dijiste, queda hecho polvo. Sí, y así como los sacerdotes y los fariseos actuaron, o sea, en ese momento contra Jesús, o sea, en ese momento quisieron hacer algo contra Jesús. Sí, porque en ese mismo instante, el versículo 46. Por lo que dice el versículo 46, dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Exacto, era más el pueblo que estaba ahí que el grupo de ellos, ¿no? Y así mismo actuamos nosotros. Tal cual, tal cual. Pero seguimos enceguecidos y no queremos seguir a Jesús. Fíjate que cuando a veces, no a veces, siempre que nosotros leemos la palabra de Dios y nos apunta a nuestros defectos de carácter, nos apunta a las cosas que estamos haciendo mal, o viene un hermano, una hermana y dice, no, mira, me parece que lo que estás haciendo no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios, porque
Porque, exacto, esa es Nos nuestra ponemos como los reacción. gatos Esa enseguida. es nuestra reacción. Atacamos al hermano, atacamos a la hermana, Así es. atacamos a quien sea, papá, mamá o lo que sea, que nos vienen a llamar la atención, los atacamos, Ujú. ¿verdad? Y no tienes razón, estás equivocado y decimos tantas otras cosas más. Exacto, pero digo, Y lo mismo estamos qué haciendo a ciegos, Cristo. qué ¿Sí? ciegos, qué ciegos, porque el Señor puede usar a cualquiera para llamarnos la atención porque nos ama y nos quiere salvar, Así y es. nosotros no queremos ser salvos. ¿No? Somos ¿Verdad? tercos y duros como una pared. Exactamente, exactamente. Y bueno, Daniel, entre una cosa y otra, el tiempo ha avanzado. El tiempo ha avanzado, si hemos llegado al final de esta parábola nuevamente. Exactamente, exactamente, me parece. Pero hay más mentira. todavía. Sí, ¿No? Que Sí. hay más parábolas para poder Hay seguir muchas, hay otras estudiando parábolas. y analizando. Así que, por favor, sigan en contacto con nosotros. Y recuerda que si quieres estudiar la Biblia, por favor, comunícate con nosotros. Estamos estudiando la Biblia con otras personas en otras partes del mundo. O Exacto. sea que no hay barreras hoy día para poder estudiar la palabra de Dios. No hay excusas. El tiempo, bueno, sí, pero por vuestros horarios. No importa, No importa. acomodamos las cosas. Acomodamos las eso es lo cosas. de Si menos. hay que hacerlo en la madrugada nuestra, no hay problema No ninguno. importa, no Lo importa. podemos hacer. Eso no importa para nada, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, Daniel, entonces y redondeando, vuelvo al versículo 43 que dice, se la dará a un pueblo que entregue al reino la debida cosecha. O sea, la iglesia no está en este mundo para simplemente hacer programas, simplemente Así es. para hacer cosas Endulzar para nuestra vida. Exacto. La iglesia está para dar fruto. Una iglesia que no da fruto es una iglesia que no sirve. Así es, lamentablemente. Te digo, una iglesia que no da fruto, lo vuelvo a repetir, es una iglesia que no sirve y será arrancada, será desarraigada y será destrozada completamente. La iglesia debe dar fruto y entendamos que la iglesia somos todos. La iglesia eres tú, la iglesia es él, la iglesia soy yo. Y a su vez la iglesia también es la comunidad de hermanos que nos reunimos para adorar a Dios. Pero Así no es. podemos quedarnos encerrados entre las cuatro paredes. No hay nada, absolutamente nada, ni nadie que nos pueda limitar cuando nos ponemos en las manos de Dios. Así Estamos es. llamados a dar fruto, llamados a dar fruto. Y cuando el Señor venga, nos pedirá cuenta de esos frutos. Así que si hasta ahora pensaste que el hecho de ir a la iglesia ya era suficiente, si leer la Biblia era suficiente, si orar era suficiente, si cantar era suficiente, no lo es. Acabas Así de es. descubrir que no lo es. Y el Señor lo dejó escrito en su palabra también por si nos quedaba alguna duda. Id y predicad este evangelio a todo el mundo. Exactamente, exactamente. Así que, ¿Verdad? Necesitamos dar fruto y los frutos que tenemos que dar tienen que ser frutos agradables, de sabor agradable, que la gente guste del evangelio a través de nuestro testimonio. así es. O sea, no Así puedo es. hablar una cosa y hacer otra con mi vida. Tiene que estar en la misma línea, en la misma línea. Si yo amo al Señor Jesucristo, no puedo estar haciendo las cosas que van en contra de su voluntad. Si yo me digo cristiano, si llevo ese nombre de cristiano, no puedo hacer las cosas caminando en contra de la voluntad del Señor que están registradas en su palabra. ¿Ok? Entonces, Así es. cuidado con eso, que esta parábola, lo que hemos estado viendo, nos lleve a reflexionar. Que nos lleve a reflexionar y a caer sobre la roca. Amén, que así sea. Y para terminar, vamos a hacerlo como en cada programa con una oración. Sí, Bendito Padre que está en el cielo, gracias por haber estado junto a nosotros en este programa. Y Señor, que podamos seguir aprendiendo de su palabra. amén. Y en forma especial, Padre, ayúdanos para poder ayudarlo a usted en la obra que usted ha comenzado. Sí, Señor. Y que podamos ser fieles en poder terminar. Amén. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros, Padre, y acompaña a cada uno de los que se han conectado Sí, Señor. a este video. En su precioso nombre, amén, 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 amén y y amén. amén. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Así es, gracias y será hasta el próximo jueves a las 7 de la tarde, hora de la montaña aquí en los Estados Unidos, a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Así es. Bendiciones. Que el Señor los acompañe y que tengan un excelente resto de semana. Amén.